Para mí es un honor estar en este sitio tan especial, gracias a la invitación de mi gran amigo y presidente de la Fundación Numismáticos Colombianos, Andrés Cortázar, que me da la oportunidad de transmitir a ustedes los conocimientos sobre los galeones y algo del tema que está muy vigente hoy en día, bastante espinoso y bastante conflictivo desde el punto de vista jurídico, sobre nuestro galeón Señor San José. Por allá en el año 82 yo empecé a hacer investigaciones sobre galeones, precisamente porque mi inquietud intelectual, que data de los años 64, empecé a ser coleccionista de monedas, pero después pasé a ser numismático, o sea, la persona que investiga la historia a través de las monedas. Gracias al apoyo de mi padre, me inculcó la parte intelectual que me llevó a esto. En el año 83, a raíz del galeón Atocha, se descubrió ese gran barco con el Santa Margarita, y resulta que nos dio el bote completo a la historia de la numismática en Colombia. Fue donde vimos a descubrir que muchas de las monedas que se habían hecho tanto en Cartagena como en Santa Fe estaban perdidas, ignoradas para todos los investigadores. Colombia en ese momento estábamos en kinder, no sabíamos nada, habían unas personas, unos primeros coleccionistas, y vino esta generación nueva a partir del 64, en que empezamos a redescubrir todo este tema tan rico y tan importante para reconstruir nuestra historia del país. De ahí para acá me dio por hacer esta pequeña presentación, porque creo que debemos de divulgar los conocimientos para que quede plasmada para las futuras generaciones, dándole importancia de este país. La cultura, aló, la cultura, la cultura numismática tiene que reflejarse en que cada uno de nosotros vamos a aportar un grano de arena para el conocimiento del público. Aquí tenemos entonces, empezamos con el famoso Atocha. Rescatar un galeón es muy complejo. Ustedes, aquí sé que hay personas muy expertas en la parte marina. Los galeones venían acompañados de una flotilla de goletas, de naos, de fragatas y de embarcaciones mineras que las cuidaban a través de la travesía por el Atlántico. España se encargó por mucho tiempo de sacar los tesoros de nuestra América, trayendo a cambio mercancía que se necesitaba en las diferentes ferias que ocurrían tanto en Cartagena, en México, como en Portobelo. Aquí vemos la estructura de un galeón. Imaginémonos en esos tiempos, esto era todo en madera con calafateados en cobre y hierro para unir toda la madera y armar estas estructuras que iban a ser sometidas a los huracanes y a la violencia de los océanos, sobre todo en algunas épocas del año en que la fuerza de la naturaleza era muy fuerte. España hizo una serie de planes para poder extraer y llevar a Europa las riquezas de nuestras tierras, más que todo la necesidad que tenía España por tener recursos para sus diferentes enfrentamientos y conflictos, que no fueron pocos. Y realmente se estableció una ruta comercial que salía de España, atravesaba el Océano Atlántico, bajaba a Cartagena, iba a Portobelo, y ahí recogían todas las mercancías que se producían en nuestros territorios, y a su vez llevaban todo el oro y la plata que venía de Lima, Potosí
y a su vez la que venía de México. En otros casos, los galeones zarpaban de Cartagena, iban a México, hacían el recorrido y como podemos ver en el mapa, recorrían hasta las costas norte de Cuba, dando la vuelta para tomar los vientos alisios y poder volver a España. Acordemos que estos navíos trabajaban a punta de aire de los vientos para poder ir recorriendo los mares. Ahí lo apreciamos en la parte de abajo, Portobelo, y que esas flechas indican que los barcos salían de Portobelo, muchas veces venían a Cartagena a recoger mercancía, pero no propiamente, muchas veces tenían que venir a este punto, cerca de las islas de Barú, para encontrar los vientos favorables que lo llevaban hasta Cuba. A veces encontraban abrigo en Cuba cuando venían los huracanes y se guarecían hasta que tuvieran nuevos vientos y mejores condiciones de tiempo para ir a España. Aquí vemos otros planos de la época donde vemos las diferentes rutas que fueron muy comerciales y que fueron finalmente esas flotas españoles tenían dos enemigos, los enemigos de la naturaleza, que eran bastantes, sobre todo en épocas como las vemos hoy en día, que son grandes huracanes, y también los piratas, algunos de ellos pagados por la corona inglesa para atacarlos y quitarles los diferentes cargamentos. Y además también había los piratas comunes y corrientes que atracaban los diferentes navíos y con gran violencia los despojaban de esas riquezas que iban para España. Para hacer un breve recuento de lo que implica rescatar un galeón, y me permití yo hacer esta conferencia previamente al tema del galeón San José, es para darles un pequeño introducción a cómo se rescata un galeón, que realmente un galeón no es tan fácil. Resulta mucho tiempo de trabajo, investigaciones, planes, buscar planos y ubicar dentro de las rutas que vimos anteriormente en los planos los sitios de un posible pecio. Aquí vemos representado en esta imagen un galeón azotado por un huracán. Realmente la violencia en alta mar por un huracán en todas las épocas, inclusive hoy en día, es bastante fuerte, y en estos casos a veces los despedazaban, los llevaban a los bajíos, donde encallaban y la misma fuerza de la naturaleza los destruía. En Cartagena tenemos nosotros alrededor de 1.100 pecios que nos están esperando para poderlos recuperar. Y en las rutas de las diferentes embarcaciones se han encontrado como el galeón Atocha, el Santa Margarita, el Concepción, que se han logrado y se han rescatado a través de los tiempos. Cuando los barcos naufragaban en bajíos, digamos a 150, 80, 100 metros, los nativos eran muy expertos para hacer las recuperaciones. Y así vemos en 1755 que lograron recuperar gran parte del cargamento que iba para España. Aquí observamos un nativo que bajaban cargado con una piedra que tenían especiales para poder bajar rápidamente, rescatar las piezas y volver a hacer la misma operación. Era a pulmón limpio, pero cuando las cosas se vuelven a mayor profundidad, tenemos ya que aplicar tecnologías. Caso del galeón San José, que está a una profundidad bastante importante y que no permite hacer este tipo de rescates, sino que hay que atribuirle a buscar mucha tecnología. Hoy en día la tenemos, afortunadamente, es costosa, pero es la única forma para poder tener acceso a ello. Aquí vemos también
que los investigadores, después de tener ubicados los sitios donde posiblemente están los galeones, van a los sobornos en el Archivo General de Indias, donde tienen una información muy completa sobre estos temas. Allí ubican realmente puntos estratégicos donde eventualmente pudieron haber ocurrido otros naufragios, y empiezan los temas de acopio de dineros para comprar los equipamientos que van a llevar a iniciar las investigaciones de sondeo. Resulta que en las costas de la Florida, en más de una ocasión, los galeones se han detectado no por planos ni por los planes que vimos anteriormente, sino después de las tormentas se han encontrado en las playas de la Florida, como pasó con la flota 1715, que fue una casualidad que encontraron después de una tormenta un par de monedas de oro en la playa, y de ahí vino la investigación. Y resulta que ahí encontraron a muy poca profundidad y muy cerca de la costa un pecio muy importante que realmente marcó la historia de monedas de oro de nuestro nuevo reino. Cuando se empieza a hacer las remensiones, después de muchos meses de trabajo, ya se contratan los equipos, se toman todo el equipamiento y el personal para hacer este tipo de trabajo, que es bastante complejo y bastante prolongado. Empiezan las labores de remoción de las arenas superficiales, dependiendo de la posición del barco en el fondo del mar. Hay corriente marina donde mantiene realmente muy limpio el lecho, y en otras partes los sedimentos tapan por completo, y luego el coral viene a hacer la labor de endurecimiento casi estilo de una roca, lo que implica que se tiene que obligatoriamente empezar a hacer unos planos y hacer más tecnología para poder ubicar las piezas sin dañarlas. Aquí vemos también con unos equipos detectores, están empezando a detectar en áreas coralinas estas piezas, y poder luego romper con taladros sin dañar los objetos que piensan recuperar. Aquí vemos los buzos también en otras operaciones ya de taladrado. Cuando ya tienen todo ubicado, empiezan a buscar las formas para buscar llegar a los puntos donde se tiene la certeza de que hay componentes del pecio. Aquí vemos diferentes exploraciones, tienen que remover a veces, encuentran muchas dificultades para llegar a accesar a los tesoros. Yo considero tesoros todo lo que está dentro del barco, hasta la puntilla más insignificante, porque eso nos da un contenido histórico. Aquí vemos también con botijas de vino. Hay otros grandes detectores que se utilizan para tener detección de metales a más profundidad, y luego retornan con las primeras piezas que logran extraer del lecho marino. Los baúles que se utilizaban para estos pecios eran en madera, y cuando van a rescatar encuentran estas grandes aglomeraciones de monedas. Eso porque se destruyó toda la madera y quedó el conglomerado de monedas adheridas a los sedimentos marinos y al coral. Ese es un proceso que más adelante lo vamos a ver, que no es tan fácil tener estos procedimientos, sino mucha paciencia y mucha tecnología para llegar a obtener monedas en buenos estados para la conservación. Aquí vemos otro conglomerado coralino que tiene el mismo proceso, tiene que recurrir luego a tecnologías como rayos X para poder ubicar qué contenidos hay al interior de estas piezas. Curiosamente,
se han encontrado en los diferentes especies que se han recuperado, hemos encontrado piezas muy bien conservadas, todas aquellas que quedaron en el interior de ese conglomerado, porque las que quedan en las partes periféricas, generalmente la acción del mar sobre la plata es muy corrosiva y son piezas bastante pobres, pero a pesar de eso, cualquier pieza de esas ya limpiada vale del orden de $1000, cualquier pieza de esas. Recuerden esa cifra porque más adelante va a ser muy importante en el tema del galeón. Aquí vemos rescate de una ancla. No solamente consiguen monedas o cosas pequeñas, hay piezas gigantescas que tienen que llevar luego a restauración. Recientemente estuvimos en la Escuela Naval de Cartagena y estuvimos también en el Museo Naval de Cartagena y vimos estas hermosas anclas que se han recuperado y que están muy bien recuperadas en el museo, y invito para cuando vayan a Cartagena visiten ese museo que es una verdadera joya para conocer todos esos aspectos de los rescates de nuestras embarcaciones. La garrafa de vino fue muy usual entre los españoles, siempre y todavía hoy se toma mucho vinito. Y realmente los barcos llevaban unas buenas provisiones de esas garrafas que muchas veces se recuperan y en las subastas internacionales tienen unos precios bastante altos por ser piezas muy especiales y las recuperan y las suben a, a los barcos que están esperando recogerlos para hacer los primeros acercamientos de restauración, como los lavados previos y con productos químicos tratan de recuperarlos. Estos trabajos, como ve, son bastante complejos, más cuando son eh, rescates a grandes profundidades. Es bastante, tienen que usar ya equipos de oxígeno. Y hay algo muy importante. Rescatar un galeón no es solamente entrar y romper, sino que tienen que hacer unos levantamientos topográficos. Si se quiere hacer un rescate arqueológico, que es lo que generalmente los cazatesoros no hacen, porque ellos van buscando es simplemente entre mayor cantidad de monedas y objetos valiosos recuperen en el menor tiempo posible. Pero de la tecnología para poder hacer una recuperación arqueológica y que nos quede una memoria para las futuras generaciones de ese barco, que nos va a decir mucho cuando están reposando en el fondo del mar, es hacer lo que vemos acá, un estudio topográfico en que delimitan y a medida que van sacando las piezas van a ser identificadas en qué cuadrícula estaba y qué objetos habían en cada uno de ellos y las cantidades correspondientes, porque generalmente cuando se encuentra el barco en el fondo del mar, puede ser que por corrientes marinas o por explosiones previas al naufragio queda totalmente destruido, pero sí es muy importante para la investigación estos levantamientos topográficos. Aquí vemos, sacando otros elementos que muchas veces se encontraron bastante pesados, cofres y elementos de uso cotidiano de estos galeones. Realmente es una labor minuciosa que tiene que hacer el buzo en el fondo del mar para poder llevar a cabo esa recuperación técnica muy analítica, muy minuciosa. ¿No? Realmente los rescates no son en forma masiva y rápida. Aquí vemos por lo menos más de cerca esos conglomerados de monedas que, como ve, son unos discos que no tienen ninguna figura aparente visible. ¿Por qué? Porque están forrados totalmente en coral y en sedimentos de calcio que hay que removerlos posteriormente. Son labores muy largas que se hacen generalmente
por electrólisis y con muchos productos químicos para poder hacer remociones. Esto se lleva a cabo por mucho tiempo, no es cuestión de 15 ni de 20 días ni de un mes, hay veces que demoran muchos años. Nosotros tenemos la experiencia con el Galeón Atocha y el Santa Margarita, que fue una labor bastante larga para poder llegar a tener las piezas y en esa ocasión salieron al mercado a unos precios muy apreciables, piezas de $32.000, de $40.000. Es algo que lo que estamos hablando ahora para la próxima presentación que haremos, eh, vamos a aterrarnos de los precios y vamos a ver lo que nos está pretendiendo hacer. Aquí vemos otros aspectos de objetos recuperados, de la forma como tiene que el buzo trabajar fuertemente y luego de mucho tiempo de limpieza cuidadosa y recuperación, dada la fragilidad, digamos, de losas, de útiles cotidianos que tenían los barcos y que todo es patrimonio cultural. Tesoro no es las monedas de monedas de oro y de plata, no son los barretones de oro y plata. Hasta el último clavo nos da una trascendencia histórica que nos lleva a la arqueología, la madera, todo eso es parte de lo que nosotros pretendemos y que con el doctor Rengifo estamos en esa campaña y con Francisco Muñoz Atuesta, otro importante amigo que está trabajando en el tema con el grupo Salvemos el Galeón. Pretendemos que al fin nos oigan y queremos llevar a todos ustedes para que cada uno de ustedes se vuelvan un apóstol y nos ayuden a sacar adelante este proyecto, que Dios quiera lo logremos y que Colombia vaya a tener un excelente museo. Bueno, entonces aquí vemos todos los elementos, mire ya las monedas totalmente limpias, vemos algunos elementos de navegación y otros elementos cotidianos que tenían las embarcaciones en ese momento. Estas piezas corresponden al Galeón Atocha y vemos lo que buscan los cazatesoros, básicamente las monedas de oro. Eso es básicamente que saben que es la rentabilidad más grande y sacarla a los mercados internacionales. Aquí vemos unas piezas ya limpias. Estas eran las primeras monedas que se utilizaron en el Nuevo Reino, que eran tejos de plata que se utilizaron, como vamos a ver en el siguiente capítulo, con fracciones de plata cortada. Era la forma corriente de usar dinero para los pagos, tanto oro como plata, que fueron los barretones que se usaron comúnmente en el mercado en la época de la conquista y la colonia. Aquí vemos otras partes, vemos unas monedas de oro muy interesantes y el escudo, que es muy descriptivo de lo que contenía tanto anverso como reverso de los escudos correspondientes a los reinos de España, en ese momento Castilla y León, con el escudo de Portugal. Estas son unas monedas que corresponden a Felipe IV. Aquí vemos otras piezas recuperadas, algunas de ellas, las que les decía que seguramente quedaban dentro del calafate de la brea del barco o que quedaban al interior de los corales, las extraían y realmente eran piezas que estaban con menos erosión y eran fácilmente identificables. Muchos de los elementos recuperados, pues se hace una bastante y minuciosa inventario de las piezas para efectos de, hay un auditor a bordo de los barcos, generalmente del país donde corresponde, hacer la auditoría para hacer los controles necesarios del caso. Ese es uno de los puntos muy importantes dentro de los procesos de recuperación de galeones, es tener a mano un equipo de auditoría que lleve a
honestamente a manejarse todos esos tesoros recuperados que suben a las plataformas de los barcos para su recuperación. Aquí vemos que se están haciendo los diferentes inventarios correspondientes con una auditoría para luego ir a proceder todas estas piezas. Aquí vemos conchas adheridas, grandes masas de coral con otros elementos que tienen que posteriormente entrar a trabajarse con haciendo unas labores de radiografía y de rayos X. ¿Para qué? Para poder hacer una recuperación mucho más técnica y poder llevar la pieza a procesos electrolíticos y eliminar los corales que se adhirieron por muchos años a esta espada, por lo menos que vemos acá. Todo esto, monedas, joyas y artefactos rescatados, son controlados y verificados para efectos de tenerlo ya en esta forma. Este es un proceso de mucho tiempo, porque son procesos electrolíticos que se llevan a cabo en laboratorios para poder hacer una recuperación técnica y que la pieza sufra lo menos posible en los procesos de limpieza. Las piezas, una vez limpiadas, las llevan a casas de subastas, como lo que vemos aquí, y expiden las casas de subastas un certificado que dice que esta pieza perteneció, en este caso, al galeón Concepción. Son piezas que se venden $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y en subastas internacionales tienen precios bastante altos. Siempre aquí vemos una pieza de plata de 1622. Esto fue una de las grandes piezas que el galeón Atocha nos deparó como las primeras piezas de Colombia. Estas piezas son muy valiosas, están del orden de los alrededor de $6,000, $8,000, $10,000 una pieza de estas. Se encontraron muy pocas de estas. A su vez, aquí vemos otro certificado del Santa Margarita. Como sabemos, iban en la misma flota. El Santa Margarita y el Atocha juntos se hundieron arriba de las costas de Cuba. Aquí también vemos otras piezas con los datos técnicos y las firmas. En este caso podemos apreciar Mel Fisher, que fue uno de los grandes descubridores de tesoros, y que en esa época Mel Fisher no había las reglamentaciones de hoy en día de la UNESCO que restringe la tenencia de piezas en ciertos países, pero Mel Fisher hizo una labor muy importante porque rescató estas piezas para la historia, y que muchos de los coleccionistas somos también los protectores de la historia de la numismática, siempre y cuando la atemos a la historia y que la divulguemos. Somos los preservadores junto a los museos, somos los curadores para los museos, somos los que investigamos por pura pasión. Y yo creo que de ahí salen cosas muy buenas. Es la alianza que se debe hacer en todo momento. Esta monedita también salió de la Atocha. Vale alrededor de $35,000, $45,000. Estas salieron, se han encontrado hasta ahora 14. El galeón Atocha, a pesar de que empezó en el año 82. Póngale cuidado, año 82. Hoy todavía están extrayendo piezas. Eso no es fácil, porque en el fondo del mar un galeón puede estar 14 kilómetros esparcido sus elementos, y es una labor de mucho tiempo. Hay mucha limitación de tiempo para trabajo por efecto de las tormentas, los huracanes. Entonces son temporadas muy cortas del año en que puedan trabajar sin problemas. Entonces esa pieza es de las más hermosas que hay, muy contadas, muy apetecidas por todos los numismáticos del mundo, pero eso nos develó la historia de nuestro país. Es la importancia de un buen rescate, que en este momento y en las circunstancias en que estaba Mel Fisher,
hizo una gran labor por la historia numismática de Colombia. Porque hasta ahora se han encontrado muy pocas, hasta ahora. De pronto, si salen más, podría bajar el precio, pero por ahora se tiene un registro de 14 piezas y es muy apetecida por todo el mundo. Ese es el emblema de nosotros, de la Fundación Numismáticos Colombianos, porque eso es la historia. Y como vemos en nuestro logo, la llevamos cerca del corazón porque eso es historia de nuestro país y es la primera moneda de América. Es la importancia. Ahora, nosotros los colombianos no sabemos nuestra historia y hay que develarla. Colombia es muy importante a nivel internacional. Hoy en día, me excusan que me salga del tema un poco, pero los medios de comunicación de hoy en día nos ha hecho unirnos desde la Tierra de Fuego hasta Canadá. Tuvimos recientemente una convención y vinieron de Bolivia, de Argentina, de todas partes. Eso nos está uniendo en aras de investigar y de hacer de la numismática una historia para que las futuras generaciones tengan un conocimiento muy amplio de nuestros valores culturales, que desafortunadamente hay tendencias en este país a que quieren olvidarnos de nuestros próceres y de nuestra historia para implantarnos otras cosas que no son muy exactas. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos otras piezas, como ve, corroídas, pero son los efectos de la sal marina, y con ser de eso que aunque los coleccionistas como nosotros que nos gustan las macuquinas dicen que coleccionamos cosas muy feas y que no las entiende nadie, pero ahí está el núcleo de la historia y los mensajes subliminales que trae una pieza de esas que casi la gente le gusta lo fácil y no les gusta estas piezas. Sin embargo, a nivel internacional los grandes coleccionistas tienen esas piezas y las apetecen mucho. Aquí vemos otras piezas supremamente importantes. Estas son piezas hechas en Cartagena, en la oficina de Cartagena. La primera casa de moneda fue en Santa Fe de Bogotá con oficina en 1621. 1621 empezó Cartagena a hacer piezas y 1622 hizo Santa Fe de Bogotá. Aquí vemos otras piezas ya, esto ya fue tardía, en 1655, que en la corona española obligó a cambiar la factura de la moneda, tanto anverso como reverso, por el desfalco que hubo en Potosí. En Potosí hubo un gran desfalco de moneda que mataron a los funcionarios de la Casa de Moneda y el rey mandó a cambiar por columnas, como ve que son las columnas de Hércules, monedas de 8 y de 4 reales. Resulta que España necesitaba urgentemente dineros. Acuñaron estas monedas en Cartagena y desafortunadamente cayeron al fondo del mar por una tormenta. Después se fueron recuperando algunas de esas piezas que también son muy escasas y fueron las últimas monedas hechas en Cartagena en esa fecha. Luego vemos los famosos barretones. Estos barretones, dadas las dificultades que tuvo América para comerciar, la corona española fundó las casas de fundición, donde se tenían que pagar los derechos al quinto del rey. Y estos barretones, y como pueden observar, estaban las señas de la corona y otras inscripciones que hacían que fuera moneda de circulación legal. Estas monedas, estos barretones se podían cortar, como lo veremos más adelante, en fracciones. Aquí vemos un barretón ya que se repite varias veces, el 20, que son 20 quilates, y se ven las iniciales del ensayador. Esta moneda hecha en Nuevo Reino por las casas de fundición fueron el común circulante que nos sirvió hasta la independencia de Colombia, porque cuando se fundaron las casas de moneda, suspendieron estas monedas, estos barretones, y entraron a circular las monedas. Pero nuestra escasez de dinero
en nuestro país fue tan grande que les tocó volver a utilizar los barretones a la entrada de la guerra de la independencia. Aquí vemos diferentes barretones, algunos de esos marcados, otros no los marcaban, eran barretones de contrabando. Era uno de los problemas que tenía la corona española porque había, como siempre ha habido a través de la historia, la evasión. Entonces, en un galeón colocaban una gran parte de barretones con las señas de que habían pagado los quintos al rey, pero también había gran cantidad que por amistad con el capitán subían grandes cantidades de barretones de contrabando sin marcar, sin pagar quintos al rey para ser llevados a España por particulares. A raíz del rescate del galeón Atocha, se publicó este libro supremamente interesante donde nos hace un breve recuento de todos los procesos, de todas las vicisitudes, de todos los trabajos que tuvieron que llegar a hacer para poder llegar a encontrar el tesoro que fue bastante grande, entre otras cadenas de oro, de plata, cosas muy valiosas, muchas joyas y muchas monedas de oro. Hay casas de subastas en Estados Unidos, en particular, y Europa, que se encargan de hacer las subastas públicas, llegándose a precios bastante grandes. Son casas legalmente constituidas y subastan muchas de las monedas que, entre otras de Colombia, son muy apetecidas. Estas son las firmas bastante serias que tienen en Estados Unidos de Daniel Frank Sedgwick, que a través de los años el papá fue un gran investigador y el hijo siguió con esa casa de monedas donde salen a subastas públicas y los precios son bastante interesantes. Le agradezco mucho la atención a todos, pues no quiero demorarlos para seguir con la segunda parte. Las fuentes, yo quiero agradecer a todas las personas que me dieron la oportunidad de poderles mostrar hoy este pequeño paneo de lo que es un rescate de un galeón y que es muy importante para ustedes que conocieran algo nuevo, que seguramente para muchos es un tema bastante diferente. Bueno, ya con la introducción entramos a la parte más interesante, que es lo que estamos hoy en día en la actualidad, y es que el galeón San José, del cual tengo desde hace muchos años también mucha información, y se ha venido especulando, y se ha venido manejando de muchas formas, y que el doctor Rengifo posteriormente va a hablar sobre el tema jurídico. Yo quiero hablar de algo muy importante que van a ver ustedes. Primero, el galeón, a raíz de su naufragio, vino a Cartagena primero a hacer unas refacciones y de Cartagena salió a Portobelo. Portobelo era el puerto donde se hacía la feria cada año y venían todo el acopio de oro y plata, a veces de México, cuando esa flota no alcanzaba a pasar a México, bajaba a Portobelo. A su vez, de Lima, Potosí, traían todas las monedas que iban para España y todos los barretones, y eran barretones de muchas libras. Y ahí en Portobelo, en Panamá, pasaban a Loma de Mula, atravesaban lo que es el canal, y ahí lo botaban a los galeones. Y volvían hasta cerca de Cartagena para retomar el rumbo, lo que hablábamos anteriormente, de las corrientes de aire y las corrientes de Humboldt que hacía que los barcos pudieran subir hasta buscar la parte de la Florida y salir al Atlántico. Los procesos de fundición por cera perdida empezaron los indígenas en nuestro país, cosas muy valiosas. Ustedes saben que aquí en Bogotá, en la Casa de Moneda, las prensas, se trajo el tornillo de España, de Sevilla específicamente, y la gran masa que ustedes pueden observar allá fue utilizada con la tecnología indígena.
Eso es muy importante saberlo porque los españoles sabían de tecnología, pero los indígenas nuestros sabían mucho más. Aquí están haciendo algunas piezas y eso fue el oro que circuló inicialmente entre los conquistadores, todas las partes de oro que hacían los indígenas. Pero el rey dijo, bueno, vamos a hacer para organizar un poco los comercios, porque se utilizaban pepitas de oro y plata, se utilizaban eh, chicharrones, se utilizaba el oro aurífero en que se colocaba dentro de una cañita de las plumas de aves y esa era la medida para pagar las deudas y para comprar para el comercio. Entonces se crearon las casas de fundición. Las casas de fundición se iban a hacer todos los barretones que hemos visto anteriormente y estaban distribuidos en todo el país. Teníamos un caso muy importante que en el Chocó encontraron los nativos un oro que era blanco, lo llamaban el oro biche. Ese oro biche llegaba a la casa de moneda, pero inicialmente como la fundición tenía bajas temperaturas, no fundía. Lo llamaron oro biche y lo dejaron a un lado. Ese oro biche, posteriormente el rey de España se enteró y pidió que le llevaran unos gramitos para probar. Y hubo artesanos que posteriormente descubrieron la forma de trabajarlo y hoy en día pues el platino está casi a la par del oro y se hicieron algunas monedas con esos metal. Entonces aquí vemos las diferentes casas de fundición que hacían obligar a la gente a pagar los quintos al rey. Por mucho tiempo se trabajó el comercio con barretones, todos con quintos al rey, legalizados, pero también contrabando. Pero era también un problema para el comercio porque era imperfecto. Entonces tuvieron que recurrir a pedirle a España, por Dios, hagamos una casa de moneda. Ya la tenía México, ya la tenía Lima, y Bogotá no la tenía. Y teníamos graves problemas en el comercio. Entonces se crea la casa de moneda. La primera, aquí vemos por lo menos, esta es la casa de fundición en Mariquita. Todavía, no sé si esté en momento en pie, pero hace unos años que tomamos esta foto, esta fue de las primeras casas de fundición para Santa Fe, allá había minas de plata y se hacían los barretones para el comercio. Aquí vemos un barretón sin ninguna seña ni marca. Esto es una pieza que es considerado contrabando. Estos son los planos que exigía la corona española para construir las casas de fundición, que tenían una estructura que, como puede ver, se parece mucho a la figura anterior y un plano con unas exigencias de seguridad. Esto era parte de la obligación que tenía que hacer cada cabildo de cada pueblo para llevar los oros y las platas a certificar y a marcar para poder luego comerciar con ellas. Aquí vemos el único barretón que conocemos en este momento en que está debidamente marcado. Vemos un 7, el 7 corresponde a la pureza de la plata, que es 7 dineros, y vemos dos circulitos muy pequeños. Ahí eso corresponde a unas águilas y en la parte superior vemos una corona de España, lo que indica que este barretón ya pagó los quintos al rey y pesa 105 gramos, que equivalía a unos cuantos reales, incluidos de los procesos de braseaje, fundición y, y amonedaje. Aquí vemos otros tipos de barretones. El barretón de allá es de oro, de los pocos que se conocían, y otros barretones que han sido subastadas en comercios internacionales. Un barretón de esos cuesta del orden de los 35.000, 45.000, 65.000, 85.000 dólares, hasta 150.000, depende de los pesos. O sea, es mucho dinero. Pero hay algo más curioso, no es el peso del oro,
es el peso de una pieza histórica que vale 4, 5, 6, 7 veces más que el oro. Luego se crea, ante la imperfección que ocasionaba el trabajarse los barretones, la corona española en 1619 comenzó a pensar en crear la Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá, y el 1 de abril de 1620 se funda la Casa de Moneda de Bogotá. Ahí prohibieron los barretones. Lógicamente, anteriormente habían prohibido los chicharrones, habían prohibido todos los elementos que constituían valor, como todos los objetos indígenas que habían sido contramarcados en la Casa de Moneda, como el oro en polvo, como los chicharrones. Eso pasó la historia y realmente entramos en una nueva época, hacer la moneda macuquina. La moneda macuquina tenía una casa de moneda en cualquier parte de la corona hispánica, en sus colonias, que era un taller muy elemental, que era una forja, que se trabajaba a punta de martillo, y que había un ensayador que daba fe de del peso y ley de la moneda, y los acuñadores, que eran personas que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde cortaban pedazos de plata, los aplanaban, y había otra persona que imprimía los sellos de la corona por ambas caras, y había un fiel de balanza, que el que vemos con las tijeras. Ese señor se encargaba de coger cada monedita, pesarla, y si estaba por encima, la cortaba. Si estaba por debajo, eso se llamaba feble. La moneda feble no la volvían a fundir, iba para la iglesia. Y la iglesia, pues el monseñor que la recibía, pues por sus necesidades, salía a la calle a comprar. Pero si las monedas las lanzaban con particulares a circular, nadie la recibía porque la pesaba y decía pesa menos. Pero cuando la recibían de un padre, de un cura, pues la aceptaban, y circuló por mucho tiempo la moneda feble. Y uno se aterra de la diferencia de pesos en la moneda. Aquí vemos un típico operario trabajando la acuñación. Era una moneda muy burda, pero con unas condiciones hermosas del proceso de fabricación, muy cruda, lo que le hace una moneda muy, muy atractiva. Aquí vemos las primeras monedas acuñadas en oro y plata, que como pueden observar estaban de 2, de 4 y de 8 reales. Esta es la prensa de volante. Ya la moneda macuquina tuvo un problema muy grave. Le quitaban pedacitos porque como la moneda ya iba con cortes de tijera, la gente llegaba y le quitaba cada uno un pedacito. Y cuando cogía una moneda de 8 reales de 27 gramos de peso, cuando llegaba a la quinta mano pesaba 16, porque todo el mundo le quitaba pedacitos. Entonces hubo muchas protestas, por eso la gente no lo recibía. Entonces la Casa de Moneda pidió a España traer una máquina de estas, de volante, para, por la fuerza humana, acuñar monedas ya de mejor condición, totalmente redondas, que no permitiera el cercenamiento y el robo de metal. ¿Qué nos traerá el Galeón San José en barretones y monedas? Bueno, esa es la pregunta clave, es el corazón de nuestra charla de hoy. Todo lo anterior, pues quería era como darles una antesala para que conocieran para dónde vamos y dónde estamos parados en este momento. Aquí vemos barretones que han sido recuperados de la tocha. Estos barretones de plata, $25.000 empieza un barretón de estos. Resulta que un barretón de estos que pesa, según los manifiestos, puede pesar 10 kilos, a 100.000 pesos, perdón, a 1.000 pesos el gramo que está aquí en Colombia. Imagínense el margen tan grande que van a tener los que rescatan
los galeones, en esa gran diferencia entre un valor histórico de una pieza de estas y lo que pretenden hacer de entregarle monedas de oro y plata al peso. Ese es uno de los conflictos que tenemos con los actuales y que el doctor Rengifo nos va a aclarar más adelante este tema, que es bastante espinoso y es parte de la parte álgida de nuestra controversia. Es muy grave porque va a haber un despojo a nuestro patrimonio. Aquí vemos otro, todo del orden de 15.000, son piezas con una fineza bastante alta, son de la Tocha, recuperados en 1622. Otros más, como ven, todos están contramarcados. Estos barretones no son de Nuevo Reino, estos barretones venían de Perú, de Bolivia, y fueron embarcados en Portobelo y fueron a La Tocha, que fue el que llevaba en esa época grandes cargamentos que, como era frecuente, los llevaban a España. Y aquí viene algo muy importante, las monedas de oro. El oro está en 1.300 el gramo, la onza Troy. Y aquí tenemos una pieza de una onza, arranca en una subasta en $20.000. La imagen es bastante grande. Entonces, cuando usted va a comprar una pieza, esa pieza seguramente se remató en 35, $45.000, más el 17 al 20% de comisión. Imaginen cuánto vale realmente la pieza. Entonces, estas piezas es posible. Este es de 1697. El galeón San José se naufragó en 1708. Como la travesía desde Lima hasta Portobelo, es posible que estas piezas de 1697 estén en el galeón San José. Y las vamos a encontrar. Aquí vemos otras piezas más pequeñas, estas monedas hechas en 1800, en 1710, similares a las que deben de haber estas 1699, dos escudos, piezas que es mucho más pequeñas, una pieza de 6.000 a 9.000 dólares. Tenemos verdaderos tesoros. Aquí vemos otra pieza por el estilo de 4 escudos. Son piezas invaluables, todas procedentes de Perú. En las monedas de plata, yo tuve oportunidad ahora que estuve en Arequipa de verme con los nativos Caracara. Ellos son propietarios por tradición ancestral del Cerro Rico de Potosí y ellos están reclamando. No reclaman que les den cosas, sino que no caiga en manos de los cazatesoros, porque ellos consideran que es parte del alma espiritual de ellos, porque ellos tienen el Cerro de Potosí como un altar de sus tradiciones ancestrales. Aquí vemos otras piezas, 1702 a 1708, si calculamos más o menos la travesía y la llegada a Portobelo de piezas que van para España, esta es una de las posibles piezas que vayan. Son piezas que arrancan en $15.000. Aquí estamos hablando de mucho dinero. Y la diferencia es muy grande contra lo que pretenden hacer de entregarles estas monedas al peso del oro. Creo que con estos pequeños ejemplos quería hacerles ver que la situación es bastante delicada, que el gobierno insiste, que hay un conflicto jurídico desde cuando estaba la cueva Comorra, que hace muchos años descubrió dónde estaba el galeón, que luego MAC está solicitando que le den el 45% de lo no repetible. Pero es que una moneda de la que vimos ahora no hay dos iguales. Y que para estudios de la numismática y de la tecnología de la época hay que coger todas las piezas en su totalidad e investigar para ver cuántos troqueles hicieron. Hay una cantidad de detalles técnicos
históricos que amerita que el galeón sea no dividido, que sea totalmente montado sobre un museo en Cartagena que nos dé eh, para las futuras generaciones un museo integral, desde el barco hasta la última puntilla, que venga gente de muchos países, que cobremos la entrada para que busquemos una financiación, que no le entreguemos nada a los cazatesoros y que sea el día de mañana Cartagena el centro para que la gente vaya y conozca un galeón completo, que no lo hay creo que en Europa hay unos, pero no con esta riqueza que vamos a encontrar, que entre otras, esto lo suponemos por historia y por los sobornos, pero que realmente que hay mucho dinero, lo hay. Le agradezco mucho y que quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta